Ya de retorno, les decíamos, hablemos de empleo, porque es también uno de los temas que algunos sectores, más que todo de oposición, se agarran para decir que no hay empleo en nuestro país, ha disminuido. Hay que recordar en épocas pasadas, más que todo en épocas electorales, la cantidad de empleos que se ofrecían y que jamás se cumplían. Es bueno que analicemos estos temas con las personas que conocen, que saben, los expertos en este tema. Por eso hemos invitado en El Pueblo es Noticia al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago Farhat, que está con nosotros, porque queremos saber los datos, los detalles de cómo anda el empleo en nuestro país. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Iván, por el espacio. Sí, la verdad es que el tema del empleo ha sido un tema que ha estado sonando mucho en las redes durante la última semana. El Plan Generación de Empleo ha hecho su rendición a un año de la implementación del programa y realmente tiene resultados muy favorables. Oye, para entrar en materia de lo que dicen los datos y particularmente el INE, ¿cómo ha ido cambiando la estructura del empleo en Bolivia? Porque yo recuerdo que hacia el año 2005 los niveles de desempleo estaban por encima del 8%. No tengo el dato exacto, pero seguramente estaban por ahí. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está el empleo? Entiendo que Bolivia es el país que menos desempleo tiene en la región, ¿estoy correcto? Correcto, Iván. Bolivia hacia el 2005 tenía una tasa por encima del 8.5% de desempleo. Al día de hoy somos por tercer año consecutivo el país en la región que tiene la tasa de desempleo más baja, con 4.48%. Es algo a destacar, es un reflejo de los esfuerzos que ha estado llevando el Estado para fomentar justamente la incorporación laboral de las personas. Y esta tasa se encuentra muy por debajo de las tasas regionales. Por ejemplo, Ecuador se encuentra con el 5.8 y es el país que nos sigue en la tasa de desempleo más baja. Pero por delante de nosotros las tasas están por el 6%, el Brasil está por encima del 10%, entonces realmente es un buen reflejo de lo que es la economía y la política inclusiva que tiene el país. Ahora, Santiago, el programa de generación de empleo, ¿en qué manera ha incidido y en qué aspectos? La ministra decía hace algunos días que ha incidido más, por ejemplo, en el tema de jóvenes. Hay más jóvenes trabajando. ¿Por qué se ve la necesidad? ¿Cómo estaba antes el tema de jóvenes? ¿Cuál era la relación, digamos, de edades en cuanto al empleo en Bolivia? No, esto es algo que hay que destacar. Primero, el Plan Generación de Empleo tenía como objetivo, hace un año, generar 40.000 fuentes laborales. Al día de hoy ha generado 58.000. Tiene 5 componentes. Tiene el programa de inserción laboral, que como bien lo mencionabas, Ivonne, se enfoca principalmente a los jóvenes. ¿Y por qué a los jóvenes? Y esto es un trabajo mancomunado que hemos llevado entre el INE, el Ministerio de Planificación y el Plan Generación de Empleo. ¿Cuál es la lógica del componente de inserción laboral? Nosotros hemos visto que el 50% de los jóvenes se encuentra, el 50% de los desocupados se encuentra en el rango de edad de 18 a 35 años, es decir, el 50% de los desocupados es predominantemente joven. Por otra parte, nosotros sabemos, por los datos que nos da nuestra encuesta continua de empleo, que casi el 50% también de la población desocupada nos cuenta con educación primaria o secundaria, es decir, que es mano de obra no calificada. El plan de inserción laboral se enfoca justamente en estos dos públicos objetivos. Por un lado, los jóvenes de 18 a 35 años y por otro lado, les ofrece la posibilidad de obtener fuentes laborales, ya sean no calificadas o calificadas. Este es un programa muy exitoso, tenemos más de 19.000 jóvenes inscritos en el programa y ya se ha incorporado a más de 1.000 en el mismo. Es por una parte uno de los componentes principales del Plan Generación de Empleo. Sin embargo, tenemos varios componentes, por ejemplo el de infraestructura urbana. Y este es un programa que a mí me parece muy interesante porque no únicamente se enfoca en el trabajo, en dar fuentes laborales de calidad a la población, sino también se enfoca en transformar la infraestructura que tenemos como país. Aquí tenemos Mi Barrio, Mi Hogar, son proyectos que se han estado llevando de la mano del Ministerio de Planificación y Desarrollo y con el FPS,
Vemos que hay 24 proyectos en La Paz, hay 18 en Cochabamba, y son proyectos que están destinados a transformar el ambiente urbano en las ciudades y han generado más de 5.000 empleos en este último año. Son realmente programas que están dinamizando la lógica de los municipios, de los barrios, y es algo que hay que destacar. Por otro lado, tenemos los proyectos dentro del plan de empleo que están financiados con el Fondo de Desarrollo Indígena, con el FDI. Ahí hay más de 180.000 familias que han sido beneficiadas a lo largo del país y se han generado más de 40.000 empleos en el área rural. Esto es algo importante porque aquí no estamos viendo una lógica urbana predominantemente, que es lo que vemos con el programa de inserción laboral y con el programa de infraestructura urbana, sino que también estamos enfocándonos en el área rural. Aquí hay un fuerte esfuerzo para tratar de coadyuvar hacia un desarrollo de la zona rural. Y por último, tenemos un fondo que es para los emprendedores, que es algo bien importante. Hoy día estamos estamos en un panorama de emprendimiento donde las personas están generando nuevas ideas, se generan nuevos proyectos, y el fondo para Capital Semilla que se está llevando a cabo con el Banco de Desarrollo Productivo ha financiado alrededor de 280 emprendimientos. Se han desembolsado más de 100 millones de bolivianos para los emprendimientos, y esto es también un gran esfuerzo para permitir a estas personas que tienen buenas ideas y tienen expectativas sobre la economía y el espacio sobre el cual estamos trabajando para poder emprender. Entonces, algo bien importante, yo diría que el Plan Generación de Empleo es un programa bastante completo. Me mencionaban el tema de la economía. La ministra en su momento decía que se generan por el dinamismo de la economía 160.000 empleos al año. Eso es un reflejo del dinamismo de la economía. Nosotros incorporamos 160.000 personas a la fuerza laboral anualmente. Este año se han generado 200.000 fuentes laborales. Esto tiene un fuerte correlato con lo que es este plan Generación de Empleo y los esfuerzos que ha llevado el Estado de manera mancomunada con el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Trabajo para poder generar justamente estas fuentes laborales, que no son fuentes laborales únicamente temporales, sino son fuentes laborales que tienen beneficios, tienen seguro de corto plazo, tienen AFPs, son fuentes laborales de calidad, que es lo que nosotros vendríamos a decir en términos de empleo. Director del INE, usted decía una de las razones principales para la generación de empleo es la inversión pública. Eso quiere decir la construcción de carreteras, colegios, centros de salud, toda la infraestructura que se está construyendo en el país genera aproximadamente 160.000 empleos cada año. Exacto. ¿Correcto? El año 2005 nuestra tasa de desempleo estaba por encima del 8,5, acabo de mencionarlo, y hoy estamos en 4,45, 48, casi 4,5. Eso quiere decir que el componente de la inversión pública es el generador de empleos por naturaleza, ¿no? Como un componente no solamente infraestructural, sino es un generador de empleos. ¿Usted tiene el dato en qué sectores se generan más empleos hoy por hoy de esos 160.000 y de los otros componentes que se han incorporado en el plan de empleo? Totalmente. A ver, Iván, yo creo que, y muy bien lo dices, la inversión pública es el motor de la economía boliviana, ha sido lo que nos ha permitido seguir con el dinamismo que hemos tenido por el lado de la demanda interna y el dinamismo de la economía. Y bueno, hoy en día, y esto como dato importante, tenemos la inversión pública con los niveles más altos de ejecución en los últimos años. Estamos por encima del 31%, hemos tenido una ejecución mayor al año anterior, en alrededor del 18%, y evidentemente, como lo mencionabas, este es un tema que genera mucho empleo.
no solo genera empleos directos, sino genera empleos indirectos, por un lado. Además de esto, nosotros, viendo el dinamismo de la economía interna, tenemos otras actividades económicas que generan muchísimo empleo. Por ejemplo, la actividad de alojamientos y comidas ha tenido un crecimiento entre el 2016 y el 2017 de alrededor del 19%. ¿Qué significa eso, alojamientos y comidas? ¿Que hay más restaurantes, que hay más hoteles, alojamientos? ¿Qué significa eso? Hay más restaurantes, hay más hoteles, hay más actividad que la población está realizando día a día. Uno ve las plazas de comidas abarrotadas, diríamos, diariamente, y por ejemplo, esta actividad ha generado alrededor de 50.000 empleos. Si nosotros comparamos esta información, por ejemplo, con información que ha brindado el Ministerio de Economías en algún momento, con el crecimiento del gasto en restaurantes, en otras actividades hoteleras, vemos que ha habido un crecimiento más del 600%. Eso quiere decir que hay un fuerte dinamismo en esta... La gente tiene platita para ir a un restaurante, gastar, Totalmente. Y ahí se generan también nuevos empleos. No, esto es un reflejo del aumento en la calidad de vida que hemos tenido como país, de los esfuerzos de inclusión que hemos tenido como Estado, pero además en enero, cuando nosotros veíamos y presentábamos nuestros datos de la nueva canasta de bienes y servicios, lo que es el IPC, veíamos el cambio. Nosotros veíamos, por ejemplo, que la ponderación de lo que era el consumo de alimentos fuera del hogar había crecido en casi 3%. Entonces, si nosotros hacemos un redondeo de todos los indicadores, vemos que hay un alto consumo en restaurantes y hoteles, mayor al 600%. Vemos que la ponderación del gasto de las familias, que es un operativo de campo muy grande, ha aumentado, por ejemplo, en el rubro de alimentos consumidos fuera del hogar. Y vemos lo que dice aquí la encuesta continua de empleo, que se han generado 50.000 empleos, vemos que realmente esta actividad económica tiene un fuerte dinamismo. Por otra parte, tenemos al comercio, que ha generado alrededor de 80.000 empleos. Es realmente igual una de las actividades que más fuerza laboral incorpora en el país. Y tenemos la industria manufacturera, que ha generado alrededor de 30.000 empleos. Esto quiere decir que actividades ligadas a la demanda interna han generado realmente mucho empleo, y esto es un reflejo del dinamismo que estamos teniendo dentro de la economía. Ahora, director, cuando hablamos de los empleos, y debemos hacer referencia también a cómo era antes, definitivamente sabemos que había una brecha muy grande entre empleos varones y mujeres, por ejemplo. Las cosas han ido cambiando, y cómo están ahora los porcentajes en varones empleados, mujeres empleadas. No hay, evidentemente, Ivonne, tenemos una brecha importante, y esto no es un fenómeno únicamente en Bolivia, es un fenómeno internacional. Hay una brecha en el desempleo entre mujeres y hombres. Antes era muy grande esa brecha. Era muy grande, teníamos una brecha de 3.6% para las mujeres, 3.6% para los hombres versus 5.8% para los hombres, para las mujeres, exactamente. El día de hoy tenemos 4.2% para los hombres y 4.9% para las mujeres. Esto se ha reducido evidentemente, y esto también es un reflejo de los esfuerzos que ha estado llevando el gobierno. Nosotros vemos en otras encuestas y hacemos un análisis, digamos, más profundo, y por ejemplo en la encuesta de demografía y salud nosotros veíamos que las mujeres han empezado a priorizar su vida laboral sobre su vida maternal. Nosotros veíamos que en el 2008 las mujeres de 19 a 29 años por lo general tenían eran madres en ese rango de edad. Hoy en día hemos visto que el mayor porcentaje de madres se encuentra entre los 30 y los 39 años. Esto es un reflejo de cómo han ido cambiando el empoderamiento de la mujer. Ha florecido, diría yo, en Bolivia y en la actualidad, y esto está generando justamente que hay una mayor presión en el sentido de poder darles oportunidades laborales a las mujeres. La tasa de desempleo puede ser predominantemente alta en el caso de las mujeres por esta situación, pero como les decía, desde el Estado y en específico el Plan Generación de Empleo, cuando nos daban sus datos en
el martes de esta semana, nosotros veíamos que, por ejemplo, en el caso del plan de inserción laboral, había un gran porcentaje de mujeres que eran insertadas al mercado laboral. Asimismo, para el Fondo Capital Semilla, nosotros veíamos que la mayor cantidad de las mujeres eran emprendedoras. Esto quiere decir que nosotros estamos coadyuvando a, a la mejora de estos indicadores de género en cuanto a la inserción laboral. Tomando en cuenta, director del INE, que los datos se muestran a partir de todo el movimiento económico que se está produciendo en el país y reflejan también cómo está la generación de empleos en el país. Los bolivianos consumimos más en otros rubros, o sea, un poco para entender a lo que quiero llegar. En todo este periodo, donde se genera más empleo, reducimos nuestra tasa de desempleo. Somos el país que por tercer año consecutivo tiene la tasa más baja de desempleo, como usted lo ha señalado. Eso quiere decir que el boliviano en las estadísticas tiene consumos en rubros donde no había antes. Veía un dato, como ejemplo, para ponerle el dato, es que Entel señala que el consumo, por ejemplo, en Internet se ha incrementado, ¿no? O sea, tenemos más gente conectada al Internet. Entiendo que son por encima de 10 millones de personas o de teléfonos que están conectados a el Internet. Datos como ese reflejan en las estadísticas cómo ha cambiado la percepción de la gente y también de su consumo de diferentes rubros. Totalmente, Iván. En ese sentido, cuando nosotros presentábamos la encuesta de presupuestos familiares, que es con el operativo con el cual generamos la encuesta generamos la canasta básica de alimentos, con lo que calculamos la inflación, nosotros veíamos, por ejemplo, estos datos de mayor cobertura, mayor acceso a comunicación. Nosotros lo vemos reflejado en el consumo de los hogares. Y esto nos reflejaba, por ejemplo, que el consumo en tarjetas de prepago de teléfono había incrementado muchísimo en su ponderación dentro del gasto de las familias. Asimismo, los paquetes tecnológicos que se llaman en la encuesta, que en realidad es el paquete teléfono, internet y cable, también habían tenido un aumento de su ponderación muy grande. Y esto es un reflejo de que la población hoy en día, gracias a los esfuerzos que estamos llevando desde el Estado, tiene más acceso, ¿no? Hay un proceso de inclusión muy importante, no únicamente en temas de alimentos, de posibilidades de diferentes consumos, sino en temas de educación, en temas de salud, en temas de comunicación. Y eso tiene un fuerte reflejo justamente en esa encuesta que hemos realizado. Ahora, Santiago, el tema del crecimiento económico, porque desde hace algunos años somos el crecimiento económico más alto de la región. Los datos proyectan que vamos a continuar de la misma manera. Todo esto incide en estos datos de empleo, la tasa menor de desempleo que tenemos, poniéndole un poco en comparación, y sé que no es muy bueno comparar, pero definitivamente hay que hacerlo para resaltar los logros obtenidos. Argentina está viviendo una crisis económica muy fuerte, tiene una tasa de desempleo de 7, un poco más por ciento, si no me equivoco. Brasil también está viviendo una situación difícil, a 11 ha llegado Brasil con una tasa de desempleo. Se refleja el crecimiento económico en el empleo que se puede generar, es decir, mayor crecimiento económico, tenemos más oportunidades de empleo, tenemos una mejor oportunidad laboral en el país. Yo creo que hay que destacar algo, y esto es un reflejo del manejo prudencial macroeconómico que hemos tenido en el país. Nosotros somos un país que, pese a las crisis internacionales, hemos mantenido una estabilidad económica muy fluida. Nosotros hemos mantenido la demanda interna pujante durante este año, y eso es un reflejo de que nuestros indicadores de empleo no han cambiado en este último tiempo. Nosotros teníamos al 2015 4.5 en la tasa de desempleo, al 2016 4.43 y al 2017 4.48. Hemos mantenido una estabilidad, y yo creo que eso es un manejo muy prudente de la economía del país, y es un reflejo de lo bien que se han hecho precisamente los temas de empleo, los temas de inversión pública y en general la gestión del país. Yo diría que
en sentido muy general, nosotros tenemos un país muy estable y que ha generado bastante posibilidad y panoramas para que se pueda emprender en este país. Nosotros vemos los datos de generación de empresas, por ejemplo, a lo largo del año. Nosotros vemos que se generan más de 70 empresas al día. Eso implica que tenemos un ambiente laboral, un ambiente empresarial y un ambiente económico muy favorable para que se puedan justamente generar estas empresas, estas actividades emprendedoras y laborales. Si bien es cierto, los datos muestran que tenemos una cifra que está descendiendo en materia de desempleo, indudablemente lo ideal es tratar de llegar lo más bajo posible, ¿no? Este programa de empleo para jóvenes de los 18 y 35 años, que va a continuar, entiendo, implementándose en el país, ha generado ¿qué cantidad de empleos exactamente al momento? Ha generado 58.296 ¿Eso es en un año? Eso es en un año. A un año de su instalación ha generado 58.000 empleos. ¿Cuál era el objetivo del plan de empleo en el momento de su implementación? Era generar 40.000 empleos. Al día de hoy, un año después, ha generado 58.296 empleos, entre empleos indirectos y empleos directos. La mayor cantidad de empleos son directos, son empleos de calidad, son empleos predominantemente de jóvenes, de mujeres, que realmente son los grupos objetivos que tiene este plan. Ahora, indudablemente que es un éxito entonces el plan de empleos que se está generando y que va a continuar. ¿Se ha determinado o se va a realizar alguna estadística a nivel del INE de qué nuevas necesidades tiene la gente? Porque a medida que va cambiando la economía, también van cambiando las percepciones y las necesidades de la gente. No sé si eso lo están planificando, si se está haciendo algo al respecto, porque a mejor economía también cambian los consumos de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, Iván. Justamente nosotros tenemos una gran incógnita de cómo se está moviendo realmente la economía del país. Es una economía plural, es una economía muy amplia y justamente en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo como Instituto Nacional de Estadística y como Estado Plurinacional de Bolivia es tratar de analizar estas diversidades que tenemos como país. Justamente en ese sentido lo que nosotros estamos viendo es, por un lado, hacer un análisis de la micro y pequeña empresa, por otro lado, hacer un análisis de la gran y mediana empresa y por otro lado, hacer un análisis de las cooperativas, en específico las mineras y la pequeña minería. Son ámbitos de la economía que nosotros no teníamos analizados ni dimensionados anteriormente y esto nos va a permitir tener realmente una lógica de un tejido empresarial en el país que nos permita en el futuro generar política pública y poder apoyar y saber las demandas de estos sectores. Santiago, la gente está esperando que llegue el mes de octubre para saber si tenemos o no segundo aguinaldo y ese es un tema que nos ha generado expectativa. Pero siempre que pasa este tema, los empresarios, y cuando se habla de un incremento salarial, los empresarios saltan y dicen que eso va a ocasionar el cierre de muchas empresas, que se va a disparar el tema del desempleo porque van a tener que cerrar sus empresas, votar a la gente y se va a generar un caos económico en el tema de empleo terrible. Ya tuvimos segundo aguinaldo. Fue así como dicen los empresarios, es decir, subió el tema de desempleo, se cerraron las empresas, generó realmente un caos así económico en el tema de empleos en nuestro país. Yo no considero que el doble aguinaldo sea un factor que incida en el empleo. Si nosotros vemos las estadísticas de los últimos años, en los años que ha habido doble aguinaldo, no ha habido grandes cambios ni grandes fluctuaciones en lo que es el desempleo. Aún así, si nosotros vemos las estadísticas económicas, vemos un reflejo. Yo creo que la política del doble aguinaldo tiene un fuerte reflejo con lo que es la economía de los sectores, de las actividades económicas, y está muy ligado realmente a lo que yo diría el dinamismo que tienen las empresas. Yo no creo que el doble aguinaldo en ningún momento afecte a las empresas. Yo creo que está muy bien diseñado en el sentido de que si nosotros crecemos más del 4.5%, las empresas tienen la capacidad
de pagar. Y yo creo que es una política que en el fondo inherentemente tiene una lógica de redistribución que es parte del modelo económico comunitario, social, productivo que tenemos en el país. Por último, director del INE, ¿se ha estimado cuáles son las áreas donde se demanda generar mayor empleo de este 4 o 5% que tenemos de tasa de desempleo dentro de las estadísticas? Justamente lo que le mencionaba, las actividades que más demandan empleo es el comercio, es la industria manufacturera y son alojamiento y comidas. Construcción, que está también fuertemente ligada a lo que es la inversión pública, es un gran demandante de empleo. Pero yo decía en el lado contrario, en el 4.5 de desempleo, ¿se saben los rubros donde hay mayor desempleo? No, porque en realidad nosotros lo que vemos es los sectores que expulsan personas ocupadas, y vemos, por ejemplo, que la actividad de comercio sí es una actividad muy fluctuante. Ajá. Pero eso tiene una lógica muy estacional. Nosotros vemos que el comercio, por ejemplo, a fin de año aumenta mucho por la dinámica de la Navidad y demás. Alojamientos y comidas también incorpora y expulsa mucho, pero son actividades que realmente demuestran la dinámica de nuestra economía y la pluralidad de nuestra economía. Ahora, hace unos instantes hablábamos con el presidente de YPFB, hablábamos sobre una inversión para Chuquisaca, por ejemplo, una inversión grande para Chuquisaca, y sabemos que mientras más inversiones se generan en el país, también se traduce en generación de empleo, serán directos, serán indirectos, Santiago, pero se genera una mayor cantidad de empleos. ¿Cuánto incide este tema de inversiones, este tema de inyección de capital para la generación de empleos también? No, es muy importante. Ahí el presidente de YPFB mencionaba que con Gazprom se va a invertir más de 1.000 millones, si no estoy equivocado, de dólares en Chuquisaca. Y esto nosotros esperamos y lo vamos a tratar de dimensionar, pero va a generar muchas fuentes de empleo. Yo creo que es gran parte de lo que es el modelo económico, y además esto implica una sostenibilidad no solo del modelo, sino también de la mejora en la calidad de vida de los y las bolivianas. Bien, le queremos agradecer al director del INE, Santiago Farjat, por visitarnos, traernos estos datos que son muy importantes, sobre todo en el reflejo de lo que está sucediendo con los niveles de generación de empleo. Su despedida, muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Ivonne, y bueno, muy feliz de tener el espacio para poder hablar de temas importantes para el país. ¿Somos trabajadores los bolivianos? Somos trabajadores. Como diría el plan de empleo, Bolivia es joven, Bolivia trabaja. Gracias, Santiago.